Mi nombre es Monseñor Paolo Rossini. Soy secretario de la Congregación para las Causas de los Santos desde 2016 y antes de eso trabajé durante 18 años en la Secretaría de Estado del Vaticano, en funciones administrativas y de archivo. He manejado documentos de importancia histórica, correspondencia papal, expedientes de canonización que contienen información sensible. Conozco la manera en que el Vaticano gestiona los documentos que requieren apertura diferida, que son más comunes de lo que la gente piensa, aunque rara vez se hacen públicos. El sobre que Carlo Acutis entregó al Papa Benedicto XVI en septiembre de 2006, 19 días antes de morir, fue registrado en el archivo privado papal con la clasificación de apertura diferida sin fecha especificada. Eso significa que su apertura quedaba a criterio del Papa reinante en el momento en que circunstancias no especificadas hicieran que fuera apropiado abrirlo. El sobre estuvo cerrado durante 16 años bajo Benedicto XVI, durante 3 años bajo Francisco, y fue abierto por el Papa León XIV el 20 de septiembre de 2025, 11 días después de la canonización de Carlo. Lo que contenía ese sobre hizo que León XIV reuniera a un grupo reducido de cardenales durante 48 horas seguidas en la Biblioteca Apostólica. Lo que decidieron en esa reunión no se ha hecho público. Lo que sí ha pasado desde entonces es que se han iniciado procedimientos de investigación sobre 3 fenómenos conexos a Carlo Acutis, que hasta entonces eran clasificados como anécdota devota, sin relevancia institucional. 16 meses callé. El Papa León XIV me autorizó hace 3 meses a contar esto. Esta noche cuento todo. Entré al servicio de la Iglesia a los 24 años, después de ordenarme en 2001. No soy un hombre de fe en el sentido emocional de la palabra. Soy un hombre de iglesia, que es diferente. Creo en las estructuras, en los procesos, en la manera en que la verdad requiere canales para transmitirse sin distorsionarse. Mi trabajo ha consistido siempre en mantener esos canales limpios y operativos, lo cual requiere una frialdad específica que después de 23 años la tengo incorporada como reflejo. Conocía la existencia del sobre de Carlo desde 2006, cuando fue registrado en el archivo privado papal. No lo había visto, pero sabía que existía porque forma parte de mi trabajo catalogar los documentos que llegan a la Secretaría de Estado. Sabía que estaba sellado, sabía que tenía instrucciones de apertura diferida, no sabía qué contenía. En septiembre de 2025, después de la canonización de Carlo el 7 de septiembre, el Papa León XIV solicitó que se trajeran a su despacho todos los archivos relacionados con Carlo Acutis, que estuvieran clasificados como reservados o como apertura diferida. Yo coordiné la búsqueda. Encontramos 18 documentos en total, incluyendo cartas personales, diarios, notas manuscritas y el sobre. El sobre estaba exactamente como había sido sellado en 2006. Cera roja, sin membrete, sin marca de remitente. En la parte frontal, escrito con la letra de un adolescente, decía: para el Santo Padre, cuando la Iglesia entienda lo que ha pasado. Fue presentado al Papa León XIV el 19 de septiembre en sesión privada. No estuve presente en esa sesión, pero sé lo que pasó después, porque el Papa me citó en su despacho 45 minutos más tarde. Me encontró sentado en su escritorio, no en la silla papal, sino en una silla ordinaria, girada para mirar el escritorio desde donde él había estado. Tenía el sobre abierto en las manos. Dentro había una hoja de papel doblada en 4, escrita en italiano con la misma letra de la de fuera. Me preguntó si sabía qué contenía el sobre. Le dije que no. Me preguntó si quería saberlo. Le dije que sí. Leyó la carta en voz alta. Yo la escuché una sola vez. No me pidió que tomara notas. Después de leer, se quedó en silencio durante varios minutos. Luego me dijo que necesitaba recopilar información sobre 3 fenómenos que he estado documentando durante años sin saber que eran fenómenos en el sentido en que el Papa los estaba considerando. Me pidió específicamente que no comunicara a nadie que estábamos recopilando esa información,
que formara un equipo de 3 personas máximo en la que pudiera confiar completamente y que tuviera un informe preliminar en 48 horas. No me dijo qué contenía la carta. Sé que lo que iba a buscar era importante, porque un papa no moviliza recursos a esa escala para asuntos administrativos ordinarios. Sé que tenía relación directa con Carlo porque el sobre venía de él. Lo que no sé, y el papa no me lo dijo, es el contenido exacto. Lo que sí sé, porque es mi trabajo, es lo que buscábamos. Los 3 fenómenos eran los siguientes. El primero, casos documentados de peregrinos que llegaban a la tumba de Carlo Acutis en Asís, con una enfermedad diagnosticada o una condición que los médicos consideraban incurable o de muy difícil tratamiento, y que 3 meses después de haber visitado la tumba y rezado ahí sus médicos, no podían explicar la remisión o la curación parcial. Yo ya tenía un archivo de 38 casos de esos. Había recogido los expedientes médicos completos, las evaluaciones de antes y después, los nombres de los especialistas que certificaban los cambios. Los casos estaban documentados con rigor, pero no estaban codificados como milagros en proceso de beatificación, que habría requerido un procedimiento específico. Estaban en una carpeta que yo personalmente mantenía actualizada bajo la clasificación de fenómenos anómalos, vinculados a devoción a Carlo Acutis. El segundo, conversaciones y declaraciones de personas que habían tenido contacto con Carlo en vida, hacía casi 20 años, que describían haber recibido de él una comunicación verbal específica, que después, años o décadas más tarde, resultaba ser proféticamente exacta, en detalles de una precisión imposible de explicar por azar. Había documentado 16 casos de esos, incluyendo el del fontanero que cambió de vida después de una conversación en un baño, el del periodista que guardó una grabación durante 17 años, el del profesor de matemáticas que escribió 5 frases, el de la profesora de inglés que abrió una carta 13 años después. El tercero, anomalías físicas no explicadas, documentadas en contextos cercanos a Carlo Acutis o a lugares asociados con su devoción. Eso era más amplio y menos precisamente documentado, pero incluía mediciones de temperatura en el sarcófago durante la exhumación de 2019, grabaciones de audio en la capilla de Asís en septiembre de 2025 y análisis de imágenes en video de la entrevista de febrero de 2006 que mostraban comportamiento de la luz que los técnicos audiovisuales no podían explicar. Ninguno de estos fenómenos había sido formalmente procesado como milagro. Ninguno había sido elevado a la congregación como caso de canonización adicional. Existían en los márgenes del registro oficial, documentados pero no activados, porque cada uno en sí mismo era ambiguo y porque procesarlos formalmente habría requerido admitir que existía un patrón. El Papa León XIV me pidió que sintetizara lo que sabíamos de esos 3 fenómenos en un informe que pudiera leer en 2 horas. Le dije que podía tener un documento de 25 páginas en 24 horas. Me preguntó si podía ser de 10. Le dije que solo se incluía métodos, pero no documentación completa. Me dijo que eso le parecía bien. Trabajé con 2 colegas de la congregación durante 23 horas. Redactamos un documento de 10 páginas que sintetizaba los 38 casos de curación, los 16 casos de comunicación profética, los elementos documentados de anomalía física. Incluía también una sección de metodología que explicaba cómo esos 3 fenómenos, considerados aisladamente, podían descartarse como estadísticamente no significativos o explicables por sesgos de selección o confirmación, pero que cuando se consideraban conjuntamente, en el contexto de una única persona fallecida hace 19 años, los números comenzaban a indicar un patrón que no era fácil descartar sin invitar a la pregunta de por qué no se estaba descartando sobre la base de los datos, en lugar de sobre la base de las convenciones. Entregué el documento el 20 de septiembre al mediodía. El Papa lo leyó en su despacho. 45 minutos después, me citó junto a 2 cardenales cuyos nombres no puedo mencionar y un obispo especialista en Sagrada Escritura. Pasamos las siguientes 48 horas en la biblioteca apostólica, leyendo y discutiendo.
No dormimos más de 4 horas cada uno en ese periodo. El Papa direccionaba la conversación, pero también escuchaba, y la pregunta que repetía una y otra vez era, ¿qué sugieren los datos? No. ¿Qué dicta la tradición? No. ¿Qué permite la doctrina? ¿Qué sugieren los datos? Los datos sugerían que Carlo Acutis, en los 19 años desde su muerte, había producido un patrón de efectos que no era fácil explicar dentro de los marcos ordinarios. No que fuera imposible. Explicable requiere un marco. Los marcos existentes, tanto los teológicos como los científicos, no eran suficientes. Eso no era problema de los datos, era problema de los marcos. El 22 de septiembre, el Papa reunió a todos los cardenales de la Curia y en sesión cerrada informó de 3 decisiones. La primera, se iniciaba un proceso de investigación formal sobre los casos de curación vinculados a Carlo Acutis, con el procedimiento completo de investigación médica que ordinariamente requiere una canonización. Los 38 casos conocidos serían sometidos a evaluación médica rigurosa. Adicionales casos serían buscados y evaluados. Si la investigación confirmaba que había habido curaciones inexplicables, eso sería documentado formalmente y comunicado a la comunidad científica internacional para que especialistas no eclesiásticos pudieran evaluar los datos. La segunda, se iniciaba un proceso de recopilación y análisis de testimonios de personas que habían tenido contacto verbal con Carlo Acutis en vida. Los 16 casos documentados serían investigados formalmente, buscándose patrones de exactitud profética o de comunicación que excediera la intención ordinaria. Si se confirmaba que existía un patrón, sería documentado y estudiado. La tercera, se iniciaba un análisis sistemático de todas las anomalías físicas documentadas asociadas con Carlo Acutis, incluyendo las mediciones de temperatura, las grabaciones de audio, las análisis de imágenes de video. Un equipo de especialistas en física, acústica, óptica y otras disciplinas sería convocado para revisar el material de manera ciega, sin conocer el contexto religioso, solo para determinar si había anomalías reales documentadas o si todo podía explicarse dentro de parámetros conocidos. Las 3 investigaciones fueron ordenadas para tener informes preliminares en 6 meses y reportes completos en 18 meses. Eso ocurrió hace 16 meses. Los reportes preliminares llegaron en marzo de 2026. No puedo revelar sus contenidos porque están clasificados como documentos de la Santa Sede en proceso de análisis. Lo que sí puedo decir es que todas las investigaciones continúan activas, lo cual sugiere que los hallazgos preliminares fueron suficientemente significativos como para justificar la continuación de las indagaciones. Lo que no sabía es qué había en la carta. El Papa León XIV nunca me lo dijo. Me pidió que entendiera que había ciertos contenidos que no podían ser compartidos, que eran asuntos entre Carlo Acutis y la Iglesia, en el sentido más amplio, y que mi trabajo era documentar los fenómenos, no interpretar las intenciones. Respeté eso. Pero la pregunta permaneció. Si estás escuchando esto y algo en ti se ha detenido, no ignores esa sensación. Suscríbete al canal. Hay más testimonios como este que necesitan ser contados. Pero lo que hice después fue inesperado para todos. En enero de 2026, en el contexto de las investigaciones ya iniciadas, me acerqué al Papa León XIV y le pedí una entrevista privada. Le dije que tenía una pregunta y que necesitaba hacerla antes de continuar con mi trabajo. La pregunta era, ¿en la carta, Carlo hablaba de mí? El Papa me miró un momento sin responder. Luego me preguntó por qué suponía que podía haber algo en esa carta que fuera de carácter personal en mi caso. Le dije que porque el sobre decía para el Santo Padre cuando la Iglesia entienda lo que ha pasado, y que lo que ha pasado, lo que yo he documentado durante 17 años sin comprenderlo plenamente, es un patrón de efectos que Carlo Acutis produjo de manera intencional o no en las vidas de personas específicas que lo rodeaban, que yo no era una de esas personas, que nunca lo conocí.
pero que he pasado 17 años administrando archivos sobre él sin saber que estaba administrando archivos sobre algo que importaba de esa manera. El Papa escuchó todo en silencio. Luego me preguntó qué es lo que quería saber exactamente. Le dije que si la carta contenía indicaciones sobre qué hacer con todo esto que yo había documentado sin comprenderlo. Se quedó en silencio durante un tiempo largo. Luego me dijo algo que no voy a repetir palabra por palabra, porque fue una comunicación privada con el Santo Padre, pero que significaba que la carta contenía instrucciones, y que esas instrucciones no eran para que yo las siguiera, sino para que los datos estuvieran disponibles en el momento en que la Iglesia decidiera procesarlos de la manera que considerara apropiada, y que ese momento, según lo que Carlo había escrito, llegaba cuando los datos acumulados fueran tan claros que ignorarlos requeriría deshonestidad activa. Me preguntó si yo creía que ese momento había llegado. Le dije que no sabía cómo responder esa pregunta con honestidad. Me dijo que esa era exactamente la respuesta que Carlo habría dado. Que la honestidad consistía en no saber, no en pretender saber. Eso fue hace 3 meses. El Papa me autorizó en esa conversación a contar este testimonio en el contexto que considerara apropiado, que es lo que estoy haciendo ahora. No sé qué contenía la carta más allá de eso. No sé si Carlo Acutis escribió instrucciones específicas sobre qué hacer con los fenómenos que ha producido, o si simplemente dejó constancia de que eran reales y dejó al futuro la tarea de interpretarlos. Lo que sé es que 19 años después de su muerte, 16 años después de que el sobre fuera entregado al Papa Benedicto XVI, la Iglesia ha reconocido que existe un patrón de efectos que Carlo produjo o inspiró que merece investigación sistemática, y que esa investigación está en curso. No puedo decir si eso va a resultar en nada. No puedo decir si Carlo Acutis será reconocido de una manera formal adicional a su canonización como santo. No puedo decir si los datos que hemos documentado van a cambiar algo en la manera en que la Iglesia entiende los milagros o las comunicaciones proféticas o las anomalías físicas. Lo que sí puedo decir es que Carlo dejó instrucciones, que esas instrucciones llegaron al lugar correcto en el momento correcto, y que lo que está ocurriendo ahora es lo que él probablemente sabía que iba a ocurrir cuando escribió la carta a los 16 años, 3 semanas antes de morir. Un adolescente de 16 años no puede saber el futuro en términos ordinarios, pero puede saber, si está lo suficientemente conectado a algo, cuál va a ser la trayectoria de sus acciones después de que ya no esté aquí para controlarlas. Puede saber que ciertos datos van a importar. Puede saber que la gente que lo rodea va a documentar cosas que no entenderán completamente en el momento, pero que los investigadores futuros necesitarán. Puede saber que hay un momento en el que la acumulación de esos datos va a ser tal que no se podrá ignorar. Y puede dejar instrucciones en un sobre lacrado para que en ese momento la Iglesia sepa qué hacer. Eso es lo que creo que ocurrió. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.